15:02 en toda la República Argentina y sigo aquí en el living, pero esta vez con la doctora Cecilia Pirolo. ¿Cómo le va? Bien, Dani, para hablar esta vez de las consecuencias y de las secuelas que sigue dejando el COVID, esta vez en relación a los zumbidos, al tinnitus. Han aumentado las consultas debido a esto por los pacientes. Si bien en muchos casos es frecuente y no necesariamente tiene que ver con una enfermedad subyacente o de base, han aumentado después de este tiempo de pandemia. Así que en algunos casos preocupa y me gustaría saber un poco más al respecto. Muy bien, y tenemos una comunicación vía Skype con Daniel de la Torre Diamante. Él es otorrinolaringólogo del ISO. Hola, Daniel, buenas tardes. Aquí tu tocayo te saluda y la doctora Pirolo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Yo la verdad que la doctora está más acostumbrada, por supuesto, he escuchado seguramente y nos estaba hablando un poquito, pero yo es la primera vez que lo escucho. Digo, ¿qué es esto, Doc? Mirá, bueno, esto ahora viene a la luz, como comentaba la doctora, por la pandemia, así que esto se está viendo que es una de las manifestaciones mediano tardías que aparecen, sí que es el incremento de lo que son los acúfenos, zumbidos o tinnitus, ¿sí? ¿Qué son los acúfenos, zumbidos o tinnitus? Son tres sinónimos, ¿sí? Para ya empezar a ir definiéndolo. Es la sensación de un sonido o ruido, ¿sí? Que se produce, o sea, que uno lo percibe en realidad sin que haya una fuente externa sonora, ¿sí? Esto es una afección bastante frecuente, por lo menos como otorrinolaringólogo la veo prácticamente, te diría que a diario, y es importante considerarlo, ¿sí? Que lo conozcan los médicos clínicos, los médicos generalistas también, porque bueno, suelen recurrir los pacientes a ellos y es importante conocerlo y saber qué tipos de zumbidos, de tinnitus que existen, ¿sí? No es lo mismo un paciente que presenta un acúfeno agudo, ¿sí? como digamos, debut sintomatológico, que un paciente que ya tiene un acúfeno crónico, ¿sí? Esa es la primera clasificación. Un paciente que tiene un acúfeno reciente, que le apareció hace unos días, unas semanas, es importante que consulte con el otorrinolaringólogo porque este sonidito nuevo que aparece en esa persona puede recibir un tratamiento medicamentoso y hacer que ese sonido o se atenúe o desaparezca, ¿sí? El panorama para los acúfenos, los sonidos, los tinnitus más crónicos es más difícil de tratar, pero existen alternativas de tratamiento para estos pacientes también, ¿sí? Supongo que, como siempre en medicina, la diferencia entre lo agudo y lo crónico también tiene que ver con la patología de base. ¿A qué se asocia más el agudo y a qué se asocia más el crónico? Para que la gente que nos está viendo empiece a identificar un poco. Bueno, en realidad hay varias causas de acúfeno, hay muchísimas causas. Uno cuando recibe un paciente trata de descartar las causas más frecuentes, como ser, por ejemplo, alguna hipoacusia en ese paciente. Hay que hacer una audiometría, idealmente de urgencia, no hay que esperar 2-3 meses para hacer la audiometría, porque todo acúfeno crónico en algún momento fue agudo. Entonces lo que uno no quiere es que ese acúfeno agudo se cronifique y ese paciente siga con esa molestia permanentemente, ¿no? Un acúfeno es un síntoma que suele menospreciarse bastante en la práctica diaria por los médicos y la realidad que para los pacientes genera un trastorno en la calidad de vida muy significativo. Las causas más frecuentes, respondiendo a tu pregunta, de un acúfeno agudo suelen ser la hipoacusia, ya sea por un trauma acústico o por una pérdida de audición, ¿sí? Especialmente en los tonos más agudos. También están otro tipo de trastornos específicos del oído, como ser, por ejemplo, el síndrome de Meniere, la otoesclerosis, ¿sí? que suelen también asociarse a acúfenos. Y después, bueno, es importante discernir las características del acúfeno, ¿sí? Porque no todos los acúfenos son iguales. Existen los acúfenos que son continuos, están los acúfenos que son pulsátiles, y cada uno de esos va a tener su patrón de estudio, o sea, uno va a tener que estudiarlo de una manera en particular. Lo mismo si es un acúfeno permanente o es un acúfeno que viene por momentos, sobre todo en el silencio, o es un acúfeno que está todo el tiempo, ¿sí? Que le perturba mucho la calidad de vida. Hay veces que hay pacientes que vienen con una gran preocupación porque no pueden conciliar el sueño, entonces esto genera una gran alteración en la calidad de vida de ellos. Y bueno, es importante ser empático y poder darle a ese paciente alguna alternativa de tratamiento, ¿sí? Las alternativas
para tratar en el agudo, básicamente se basan en corticoides, complejos vitamínicos y alguna fitoterapia se puede utilizar y desde ese momento comenzar a estudiar ese paciente con una audiometría, una acufenometría, que es el estudio del acúfeno en el audiograma, y una resonancia magnética, que es un estudio por imágenes que nos va a permitir estudiar todo el oído interno y todo lo que es la vía auditiva y ver que esa vía esté normal y no haya nada agregado que sea el origen de ese zumbido, ¿no? Que son las patologías que no son tan frecuentes, pero que están, como ser, por ejemplo, un neurinoma del acústico, ¿no? Que es una de las etiologías o las causas más frecuentes de acúfeno. ¿Y cómo Doc, el COVID vino a complicar esto, digamos? ¿Cómo se lo asocia? Mirá, el COVID vino a traernos grandes enseñanzas. Yo creo que es un poco el COVID, bueno, en ese estudio en particular que mencionaba la doctora, se estudió en pacientes COVID positivos, en los cuales se vio que tienen un incremento de su acúfeno de base hasta en el 40% de los casos, ¿sí? Y bueno, esto es algo que también está asociado no solo al COVID y a lo que es la patología viral, sino también al estrés, al confinamiento. Nosotros ahora, en estos meses de cuarentena estricta que hemos tenido en Buenos Aires especialmente, hemos visto muchísimos casos de acúfenos nuevos, incluso con audición normal, pero también han incrementado lo que son los cuadros de hipoacusia súbita, y esto está en relación íntima con lo que es el estrés y todo el padecimiento de lo que es el confinamiento, la crisis económica, es toda una coctelera de cosas que hacen que los pacientes debuten con estos síntomas. La causa en común es el estrés, y también el estrés puede generar lo que es una inflamación en toda la zona de la articulación temporomandibular, que es debido al bruxismo, que también tiene una alta asociación con lo que son los acúfenos. Te iba a preguntar acerca de eso. ¿El estrés puede hacer también que se exacerbe más el zumbido, que un ruido que normalmente está presente, una persona lo pueda escuchar más fuerte simplemente porque está pasando un estado emocional complicado, digámoslo de esa manera? Absolutamente, absolutamente. El estrés condiciona muchísimos procesos fisiológicos y fisiopatológicos. El acúfeno se da consecuencia de lo que yo les digo a mis pacientes para explicarles. Ellos me dicen, ¿por qué me apareció esto? Entonces yo lo que les digo es, como si fuera el acúfeno es como si fuera una señal de una microlesión en el oído interno. Esa microlesión es como si hiciéramos una lesión en la piel. Bueno, hay veces que la piel cicatriza perfectamente y no deja ninguna marca, pero hay veces que si ese estímulo lesivo, o sea, si esa lesión fue muy profunda, deja una cicatriz. Bueno, hay veces que los acúfenos quedan en el organismo, hay veces que desaparecen, como a veces a la gran mayoría de los que deben estar mirando, y a ustedes también les debe haber sucedido después de algún evento, alguna fiesta, que estuvieron con un sonido fuerte, les queda un zumbidito, así que eso sería un aviso del oído interno de que recibió un trauma acústico, ¿no? Ese zumbidito es el atontamiento de las células sensoriales del oído. Cuando pasa un tiempo, ese atontamiento puede recuperarse y esas células normalizarse y desaparece el acúfeno, o puede cronificar si es que se ha producido un daño significativo que genera la muerte de algunas células del oído interno. Entonces, por eso es que es importante consultar rápidamente al otorrinolaringólogo para darle un tratamiento a estos pacientes, intentar que ese zumbido se vaya o por lo menos disminuya. ¿Y cuándo vos como otorrino te empezás a preocupar en relación del paciente cuando el zumbido no se le va? Mirá, la preocupación del otorrino es, uno trata al paciente como un todo, entonces cuando uno ve que el paciente tiene una gran repercusión en su calidad de vida por ese acúfeno, hay pacientes que empiezan con un acúfeno y lo toleran perfectamente y se adaptan aunque no se les vaya y están impecables, pero hay otros que lo toman como si tuvieran un intruso adentro que está permanentemente, como si fuera un motor o un ruido de viento, eso les genera una gran repercusión, incluso a veces no pueden conciliar el sueño, y bueno, uno tiene que ir tratando de medicando o tratando esos daños colaterales que genera el acúfeno, a veces haciendo una terapéutica multidisciplinaria con algún psicólogo, algún tipo de terapia cognitivo-conductual que lo ayude al paciente a sobrellevar ese acúfeno que se está quedando y que uno a veces está limitado y no lo puede eliminar, ¿no? Hay veces que el tratamiento es exitoso, hay veces que no, ¿no? Muy bien, perfecto. Y como siempre decimos, ante la primera aparición de los síntomas,
consultar al médico porque es lo que debemos hacer. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación, también doctora Pirolo, porque realmente nos han aclarado bastante el panorama. Muchas gracias, que tengas una buena tarde. Muchas gracias, Daniel y doctora Pirolo. Un gusto. Gracias, Muy igualmente. bien, gracias. Muy bien, señoras.